Entonces empecé a escribir novela negra por entregas, que salía todos los días en el viejo La Razón, que era un diario muy popular y muy fuerte, hasta que suena el teléfono en la redacción de La Razón, yo atiendo y era mi padre, con quien casi no podíamos hablar. Y mi padre me pregunta, ¿va a recuperar el dinero? Así, en seco, ¿va a recuperar el dinero? Claro, el capítulo de ese día terminaba en que un periodista perdía el dinero de un rescate, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué quieres saberlo, papá? Porque aquí todos los cafetín, el café en el ABC, todo el mundo está leyéndolo y quieren saber cómo sigue. Y están muy nerviosos. Y entonces me saltaron las lágrimas y le dije, sí, papá, lo va a rescatar. Y me dice, ¿estás seguro que les puedo decir que lo va a recuperar el dinero, ¿no? Como desconfiando de mí, ¿no? Sí, papá, decirlo. Bueno, corté y me fui a llorar al baño. No se podía llorar ahí entre esos redactores curtidos de la vida. Y entonces la literatura que me había separado de mi padre me reconcilió. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. La siguiente es una conversación que mantuve en mayo de 2021 para Fundación Libertad con el periodista Jorge Fernández Díaz presentando sus más recientes libros de ese momento, La traición del 2020 y Una historia argentina en tiempo real de 2021. Disfruten de una conversación imperdible sobre literatura y política. Bienvenidos todos, damos comienzo a esta velada, se sigue sumando todavía más gente, tenemos mucha más gente ahí en la sala de espera que le estamos dando ingreso. Jorge Fernández Díaz no necesita presentación. Si todos ustedes están acá hoy, esta tarde, desde sus casas, de donde sea de que nos estén escuchando, de sus trabajos, desde otros usos horarios, desde el lugar en el que se ubiquen, saben quién es Jorge Fernández Díaz. Y hoy tenemos una tarde con él, que en realidad es una tarde, es un eufemismo, es una hora, vamos a tratar de aprovecharlo lo máximo posible. Está presentando aquí con nosotros en Fundación Libertad sus más recientes libros. Uno que yo leí completo hace prácticamente un mes, poco más, La traición lo tengo aquí en mis manos, y otro que salió hace muy poquitos días y que es realmente de esas apuestas editoriales animadas, épicas, porque tiene una extensión de las que invitan a leer, pero también a uno le llevan a preguntarse qué es lo que tiene dentro, porque son más de 1000 páginas, Jorge, estamos hablando de una historia argentina en tiempo real, apuntes sobre la colonización populista y la resistencia republicana, así que te tenemos, Jorge, para charlar contigo, para también tomar mensajes, obviamente, del público que nos está acompañando, que ya fue llenando la ventanita del chat con saludos, con una novela y con un libro de política, de historia, es decir, dos aspectos, dos facetas tuyas que son siempre muy polifacético. Jorge, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a todos, a ustedes, a la Fundación por invitarme. Con un enorme gusto de pasar un rato con ustedes y hablar en esta pequeña intimidad popular que tenemos en esta tarde. Vos decís que yo soy multifacético, bueno, pero porque escribo novela policial y escribo a la vez sobre política, ¿no? Pero las dos cosas están íntimamente ligadas últimamente, ¿no? Yo nunca, les confieso que nunca soñé con ser un escritor político. Siempre mi sueño desde los 12 años era ser un escritor de aventuras, ¿no? O un escritor de géneros populares, digamos, ¿no? Que siempre es lo que me llevó desde la colección Robin Hood, pasando por todas las colecciones de policiales que leí en mi vida, pero luego, por supuesto, la literatura mayor me llevó también por esos caminos, pero nunca se me ocurrió que iba a terminar haciendo una trilogía, que es la trilogía de Remil, eh, que iba a tratar de la política, digamos, básicamente de la trastienda del poder en la Argentina, ¿no? Que no es solamente los políticos, sino son también los sindicalistas y también son los empresarios, por supuesto, porque de alguna manera Remil
recoge, claro, uno por el camino, yo siempre quise ser escritor, pero también me metí en el periodismo cuando tenía 19 años, eh, y cumplo este año 40 años con el periodismo, y por el camino, claro, por el camino del periodismo tuve que aprender mucho sobre la política, la trastienda del poder, etcétera. Toda esa experiencia, toda esa mochila de experiencia de lo vivido es lo que está en las novelas de Remín, que de alguna manera son como una especie de catalizador de lo vivido, de lo sabido. Eh, eh, lo he contado algunas veces, pero quiero contarlo de nuevo, me parece que es pertinente. Mis padres asturianos, camareros, mozo del bar ABC, mi papá, Marcial, eh, es quien cuando advierte que yo quería ser escritor, me da por perdido porque entiende perfectamente que yo lo que quería era ser vago, ¿no? Y confundiendo un poco la literatura con la vagancia, él esperaba otra cosa de mí, y fue un conflicto muy extendido, muy duro, nos hablábamos mínimamente, pero yo inmediatamente entré en las viejas redacciones. Claro, cuando él entendió que además yo quería ser periodista, el periodismo en ese momento eh, era una bohemia, efectivamente era una bohemia. Yo soy hijo de las redacciones, ¿no? Y esas redacciones estaban llenas de eruditos, de alcohólicos, de personajes mentirosos y personajes agudos que iban antes, que sabían más que la policía y sabían más que los políticos, ¿no? Eh, Cuando yo tenía unos 24 años, trabajaba en La Razón de Timerman y advertí por primera vez, que el periodismo no podía contar todo lo que sabía. Que el periodismo, por códigos, por los códigos, uno no puede publicar lo que no puede probar, tiene que tener tres fuentes, contrastarlas, tiene que tener documentos, y muchas veces los periodistas sabemos muchas cosas que no podemos publicar siguiendo lógicamente el código profesional, ¿no? Es lógico. Pero ¿y qué pasa con todo eso que sabemos y no podemos publicar, ¿no? Entonces yo les preguntaba, ¿pero por qué no podemos publicar? Si nosotros sabemos cómo está funcionando la industria del secuestro extorsivo, ¿no? ¿Por qué no podemos publicar? Y, pibe, porque no podemos probarlo, ¿no? O la mafia del fútbol, que seguimos muy de cerca, ¿no? Lo mismo. Entonces se me ocurrió que por primera vez ese mecanismo que luego se vería con Remil, que ahí donde me colocaba un freno la literatura, era posible para mí saltar ese freno, saltar esa frontera con la ficción. Entonces empecé a escribir novela negra por entregas, que salía todos los días en el viejo La Razón, que era un diario muy popular y muy fuerte, hasta que suena el teléfono en la redacción de La Razón, yo atiendo y era mi padre, con quien casi no podíamos hablar. Y mi padre me pregunta, ¿va a recuperar el dinero? Así, en seco, ¿va a recuperar el dinero? Claro, el capítulo de ese día terminaba en que un periodista perdía el dinero de un rescate, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué quieres saberlo, papá? Porque aquí todos los cafetín, en el ABC, todo el mundo está leyéndolo y quieren saber cómo sigue. Y están muy nerviosos. Y entonces me saltaron las lágrimas y le dije, sí, papá, lo va a rescatar. Y me dice, ¿estás seguro que les puedo decir que lo va a recuperar el dinero, ¿no? Como desconfiando de mí, ¿no? Sí, papá, decirlo. Bueno, corté y me fui a llorar al baño. No se podía llorar ahí entre esos redactores curtidos de la vida. Y entonces la literatura que me había separado mi padre me reconcilió. Pero desde ese momento yo entendí que cada vez que el periodismo me ponía un freno, yo podía cruzarlo con la ficción. Por ejemplo, volví a sentir eso en la redacción de La Nación muchos años después, cuando la vida privada no se podía contar con las armas del periodismo, ¿no? Hablaban de infidelidades, de amores, de qué sé yo, y no se podía contar porque la gente
La gente siempre me dice, cualquiera de ustedes seguramente me agarraría en un café y me dice, si yo te cuento mi historia, ¿no? Mi historia prohibida. Y seguramente a los 10 minutos de estar contándomela y yo tomando nota, dice, pero no vas a poner esto con mi nombre y apellido, ¿no? Podés decir que no soy médico, podés decir que soy, que no vivo acá en el barrio de Palermo, sino en Córdoba, podés dibujar, es decir, podés hacer ficción para que no parezca yo. Entonces, eso fue muy, muy interesante porque me obligó a hacer relato sentimental con la vida privada, usando una vez más la literatura. Y así llegó a Remil, el hecho de saber un montón de cosas sobre cómo se maneja la política cuando no es declamativa, cuando se caen los discursos. Perdón, pero estoy muy alérgico, por eso. Sí, no hay problema. Eh, y cuando la política se caen los discursos y las máscaras y todo se vuelve un toma y daca, y sobre todo la política argentina donde hay un entramado mafioso muy intenso, muy intenso. Entonces me pareció que Remil, que el género del espionaje político, ¿no? Me podía dar una oportunidad de contar esto. Recordemos que Borges en el 33, 1933, profetiza que no se va a poder hacer eh, una serie policial popular seguida por los lectores, porque él decía, no cree en la ley el argentino. Fíjate, 1933, ¿no? No cree en la ley. Eh, Más bien, cree que la policía es una mafia. Luego la policía se convirtió en una mafia, desdichadamente en algunos segmentos, ¿no? No toda la policía, pero sí muchas fuerzas policiales se convirtieron en mafiosos. Entonces, dice, acá el policía bueno no va a ser querido, ¿no? El comisario bueno, comisario Montalbano acá no se podría escribir, o lo voy a resumir así, ¿no? Entonces yo decidí probar suerte con alguien que es una mezcla de espía, de detective, de guardaespaldas, pero finalmente como un criminal de Estado. Es un criminal de Estado. Y ese criminal de Estado que sea empático, ¿no? Y Remín nace como un criminal de Estado con el que uno se tomaría unas cervezas, ¿no? Que es un maldito y un inescrupuloso y sin embargo, como es una lucha no de buenos y malos, sino de malos y peores, a veces hay peores que él, y, y finalmente tiene una cierta lealtad que resulta conmovedora, ¿no? Y es así que por primera vez una serie logró vender 300.000 ejemplares, para decirlo en términos, y vender en Francia y en España, y ser traducido al italiano, al polaco, en varios países, y realmente fue, bueno, para mí un gran logro porque yo venía intentando crear y que inventé otras cosas fallidas, o sea, fracasé antes, ¿no? De hacer esto, pero que esto salió bien. Jorge, primero, bueno, agradecerte por estas palabras con las que has iniciado, porque me parece que todos nos emocionamos con tu relato y tu vivencia personal, con tu vínculo con la literatura y con el escribir. Y en un segundo punto tocaba ya varias ideas, varios hilos que ibas planteando, ¿no? Con la tradición que a mí me gustó muchísimo. Por un lado, ¿no? La figura del detective, del policía, del vínculo que tenemos los argentinos con la ley, con el Estado, con el gobierno. Y recién nos contabas, obviamente, esto es un libro y una saga que no solamente se ha publicado en español, que se ha traducido a otros idiomas, que se ha leído en otros países, países que tienen vínculos y relaciones distintas, ¿no? Con las figuras de Sí. autoridad, con el Estado. ¿Cómo lo toman? Porque digo, uno lee a las historias de Remil, uno lee La Traición y no se sorprende demasiado de las cosas que le pasan al personaje, porque digo, como vos bien decís, es lo que sucede en la realidad, obviamente con el velo del drama, con las modificaciones, con los cambios, con lo que tiene que ver con la ficción, pero digo, uno no se sorprende de la Argentina que se pinta en tus novelas. ¿Afuera piensan que es una exageración Sí. o ¿sí? Sí, sí, sí. De hecho, algunos críticos dijeron, bueno, son novelas que están muy bien armadas, pero son un tanto excesivas, ¿no? Digo, ¿qué significa excesivo? Y, qué sé yo, que
por ejemplo, que los sindicalistas sean multimillonarios. Parece una cosa de realismo mágico. Digo, no, no, para nosotros es absolutamente normal que los sindicalistas nuestros sean multimillonarios. En España y en Francia sería un escándalo, y en Italia incluso sería un escándalo absoluto, absoluto y total. Ahora, en este momento está saliendo justamente la traición en España. Y estos días que estuve dando algunas notas para España, bueno, ellos reconocen por primera vez que la Argentina puede ser una especie de espejo que adelante. ¿Viste como nosotros miramos a veces Venezuela como un espejo que adelanta, ¿no? Y nos asusta mucho. Ellos ven, ellos están empezando a sufrir el espionaje político de manera cruda, ¿no? Que aquí se cuenta de manera, me parece bastante verosímil, en el sentido de Remil se dedica, Remil, Calgary y La Casita se dedican a proteger y a destruir políticos, básicamente, ¿no? En lugar de, es un género nuevo, porque en general el género del espionaje que conocemos, bueno, se espían básicamente agentes de otros países, está la geopolítica metida, ¿no? Yo lo encarré desde los primeros, desde los primeros espías hasta los últimos, siempre hay, bueno, la CIA, la ex KGB, etcétera. No, acá se trata de en el primero la de la narcopolítica, en el segundo de los feudos provinciales, que están tan de moda en Argentina, y empiezan a estar de moda en el mundo con sus autocracias, y finalmente acá se trata de los progresistas corruptos, que eso llama mucho la atención, ¿no? En España. Esta última novela, al revés que lo que pasó en las dos primeras, que ocurrían en sitios, guetos más o menos cerrados, como la narcopolítica o los feudos provinciales. He vivido en un feudo provincial, ¿no? He vivido 5 años en Neuquén, así que sé bien cómo es ese sistema. Y estudié bastante antes en la narcopolítica, ¿no? Bastante. De hecho, conocí varios remiles ahí de ese mundo, ¿no? Porque brevemente cuento que cuando salió El Puñal, yo siempre me traté de mantener lejos de los servicios de inteligencia, porque te intoxican, porque te empezás a volver adicto. He visto periodistas adictos a los servicios de inteligencia, ¿no? Y yo nunca siempre los quise mantener a distancia. Pero sí, para la primera novela investigué mucho esto de la narcopolítica, a tal punto que cuando sale El Puñal, yo digo, bueno, ¿cómo lo tomaron los servicios, no? Entonces me llama alguien que yo creo que es de la CIA, o cercano a la CIA, y me dice, mira, que yo que es una persona con la que tengo amistad, pero no es que, bueno, lo conozco, ¿va? Y me dice, hay algunos remiles que quieren conocerte. Y digo, ¿qué quieren? No, son fanáticos de la novela y quieren simplemente que les firmes un ejemplar del Puñal. Entonces yo le dije, bueno, que pasen por Radio Mitre y yo salgo ahí, los saludo y les firmo un ejemplar. Corté. Cuando corté digo, ¿quiénes son los remiles estos? ¿Quiénes son? Entonces ya me de vuelta y digo, ¿quiénes son? Y dice, bueno, cuando me dijeron quiénes eran, en realidad eran tipos dedicados al espionaje criminal, digamos, a lo que se llama inteligencia criminal. Eran espías del mundo, espiaban a los narcos, eran policías de élite, básicamente. Es otra cosa, ¿no? Curiosamente, todos ellos habían participado en las operaciones reales que yo había contado en El Puñal. Así que los invité a comer en la Parolacha de la calle Cerviño. Imagínate, todos juntos comiendo, y todo había sido tan exacto lo que yo había imaginado con los documentos que tenía, que bueno, qué sé yo, algunas cosas que yo había inventado creían que habían sido verdad, algunas cosas que yo había inventado habían sido verdad, y yo no lo sabía, y no entendían cómo yo me había enterado de cosas gravísimas, ¿no? Y en realidad las había inventado. Así que imagínate ese mundo. A partir de ese momento ya tuve más relaciones, sobre todo con algunos de los detectives más
legendarios de ese mundo de inteligencia criminal, que me ayudaron mucho, de algunos me he hecho amigo en estos años, y, pero esa novela que vos acabas de mostrar tiene algo especial con respecto a las otras dos, ¿no? La tradición. Tiene dos cosas especiales, te diría. La primera cosa es que trata de meterse con las vacas sagradas. O sea, que la mayoría de los escritores argentinos son o peronistas o de izquierda, ¿no? De hecho, la facultad está tomada por estas dos formas. Eh, las grandes vacas sagradas son el progresismo, que vaya a saber qué carajo es a esta altura del partido. Yo siempre me he considerado progresista, porque yo creo en el progreso, soy un liberal de izquierda, bueno, eh, pero con estas vacas sagradas no se puede meter, ni con los setentistas, ¿no? Ni con los progres que están cerca del peronismo, ni mucho menos con los kirchneristas y los peronistas. Y yo decidí meterme en esta novela. Esta novela me parece la primera novela popular, me decía Gonzalo Garcés, que es un gran escritor argentino, dice, esta novela es tremenda, porque es la primera novela popular que se escribe en la Argentina, que se lee muchísimo, donde a las vacas sagradas son las malas, ¿no? Son los trapos sucios de las vacas sagradas, ¿no? Que va contracorriente. Eso por un lado. Y eso, por el otro, era muy importante para mí que tuviera más verosimilitud todavía que lo anterior, porque yo te puedo engañar con guetos cerrados, yo te puedo engañar, viste, con la narcopolítica, porque vos no sabés mucho de la narcopolítica, en general el lector no sabe mucho. Y yo puedo ahí hacer novelesquismo. Claro, puedo hacerlo. Pero esto, viste, los setentistas, los progres, vos conocés mucho, lo conocés porque lo ves en los diarios todos los días. Entonces yo tenía que lograr que que tuviera suspenso, misterio, que tuviera vueltas de tuerca, traiciones, pero que a la vez fuera verosímil, muy verosímil, tan verosímil como una crónica de un diario, de un periódico. A nivel verosímil, Diario La Nación, de verosímil Clarín, ese verosímil, ¿no? Y eso me hizo cambiar muchas veces el guión, bajarle la intensidad, bajarle mucho las cosas locas que había pensado, las cosas meramente cinematográficas, bajarle todo el tiempo. Tuve que cambiar a medida, lo hice durante la cuarentena del año pasado, asistido por algunos especialistas de la escuela, un intelectual de la Escuela de Inteligencia, un especialista en defensa y en seguridad, un médico que es López Rossetti, querido López Rossetti, que me ayudó muchísimo. Yo lo llamaba cada rato, ¿viste? Le decía, Doc, necesito algo sobre cianuros. Y él, ¿viste? Iba corriendo a estudiar y era muy gracioso. Pero le tuve que bajar y todo. El impulso de esta novela está en algo muy grave que pasó en la Argentina y que sigue pasando en la Argentina, que es la glorificación de los setentistas, la glorificación de los ideales de la juventud maravillosa. Esos ideales que dicen, no, pero sin armas. Bueno, son los ideales los que requieren las armas, no las armas lo que requieren los ideales. Son ideales autoritarios de los 70 que encajan, que encastran perfectamente con la idea feudal de crear una autocracia, ¿no? Y es lo que ocurrió, también está ocurriendo en España con el nacionalismo y con Podemos y todo, ¿no? Se usan los muertos y las épicas del pasado para crear ficciones del presente, ¿no? Entonces, habían dicho, con todas las críticas que puede recibir Cambiemos, ¿no? Habían dicho que ese gobierno era la dictadura militar. Que había que hacer una nueva resistencia peronista, que había donde estaba el Papa como ideólogo, ¿no? De toda esa movida en contra de un gobierno democrático, ¿no? Y bueno, y además los setentistas empezaron a ser cortejados. Vos, viste, prendías el canal Encuentro y encontrabas grandes historias sobre los setentistas, son lo mejor
lo mejor del mundo. A los chicos les enseñan que los setentistas eran los montoneros, el ERP, la Juventud Maravillosa, dejaron todo por los ideales y que buscaban la democracia, que querían la democracia, una verdadera, una mentira infame, ¿no? Lo que querían, algunos una dictadura del proletariado y otros lo llamaban ellos la dictadura popular, una dictadura nacionalista que hubiera llevado un millón de muertos en la Argentina, posiblemente. Eso no justifica, por supuesto, a la represión ilegal, y el Estado terrorista fue horroroso, por supuesto, ¿no? Pero muchas veces no pudimos criticarlos bien porque hablaban de la teoría de los dos demonios, nos bloquearon y fueron muy habilidosos en construirse un blindaje humanista, gente que realmente todavía nos debe muchas explicaciones históricas, ya no judiciales, pero por lo menos históricas, de lo que hicieron, del crimen político como metodología, etcétera, ¿no? De eso trata la traición. A mí se me ocurrió, estuve viviendo 2 meses en París con una beca y se me ocurrió en París, Bueno, haces un este, recorrido en un momento por París, que el que ha tenido la suerte de estar siente que sí, está caminando por las callecitas. sí, sí. En este libro, Una historia argentina en tiempo real, también está, porque yo hice un diario de todo ese viaje, de todos esos meses, y entonces he sacado cosas de ahí, para los dos libros. Eh, y bueno, nada, fue un libro que fue muy, muy bien recibido, por suerte. Eh, si querés hablamos de eso o de otro, de lo que No, quieras. no, antes de que pasemos a una historia argentina en tiempo real, y digo, van llegando muchas preguntas en el chat, hay varias que entran en el terreno de los spoilers y que quieren saber más de Remil y las historias de Remil y si va a haber... Hice una cosa más de Remil que quiero aclarar, que está Sí, en la web si la quieren buscar, que es un cuento que se llama El hombre que quería matar a Pérez Reverte. preguntan Eh, en el chat, sí, lo han leído sí, algunos de los que tenemos sí. y quieren saber si van a continuar esas historias con Pérez Reverte. Y bueno, no, con Pérez Reverte no, o sea, con Pérez Reverte es una especie de hermano mayor, lo conozco hace más de 25 años y siempre nos hemos protegido mutuamente y nos hemos ayudado, somos realmente muy, muy amigos, ¿no? Y quería simplemente hacerle un homenaje con Remil. Falcó es hijo de sus lecturas de Remil, él fue el primero que lee el original del Puñal, acá en Buenos Aires, ¿no? Y con un pie en el estribo, cuando se estaba por ir, me llama y él me dice cuchillero a mí, ¿no? El cuchillero es magnífica, es magnífica, me voy, lo voy a destruir como los viejos espías para que no caiga en manos enemigas. Entonces lo voy a mojar en la bañera del Hotel Alvear y lo voy a cortar en pedazos, ¿no? Rápidamente para que no caiga. Pero realmente creo que Remil inspiró a Falcó. Y yo creo que Remil va a continuar, qué sé yo, es muy cómodo para mí seguir escribiéndolo, aunque cada novela es un dolor de cabeza, ¿no? Porque son novelas que vos no podés escribir así nomás, sino que tenés que pensar mucho. Hay que eh, investigar, ex- sí. Exige mucha, mucha tensión narrativa y cada vez quiero que sean más cortas y quiero que no sean libros gordos, sino libros que vos puedas leer en 2 o 3 noches. Y para eso exige una técnica muy, muy especial y además está la técnica de querer hacer querible a Remil. Yo siempre le traslado a él mis emocionalidades, que yo, la obsesión amorosa en El Puñal, el hecho de que mi padre me dio por perdido, a él lo da por perdido Cálgaris en La herida, y en esta última la pelea de papá y mamá, ¿no? Donde uno no sabe dónde colocarse, que es lo que le pasa ahí, lo que me pasó a mí en los últimos años entre mi padre y mi madre, ¿no? Jorge, antes de que pasemos a una historia argentina en tiempo real, te hago una última más de la traición, que la verdad yo lo pensaba mientras lo leía. Sí,
¿Cómo haces un paso muy limpio, muy prístino en la conexión entre lo que son a lo mejor las escenas de exposición, las escenas de acción y las escenas de alto voltaje erótico, las escenas sexuales? Y yo recordaba a Oscar Wilde cuando explicaba que todo en la vida es sobre sexo, excepto el sexo que es sobre poder. ¿A vos te parece que es válida esa visión cuando uno lee tus novelas? Cada una de las escenas sexuales de Remil, de todas sus novelas, son metafóricas de la relación, pues si no, no funcionan, no funcionan. Es decir, el que pone una escena de sexo porque pone una escena de sexo o porque toca, no, no, yo prefiero hacer una elipsis directamente, ¿no? No, yo creo que siempre, si vos vas al terreno de lo que pasa ahí en la cama, te das cuenta que yo estoy hablando de la relación de esos dos personajes, ¿no? Lo que hacen en la cama que no siempre pasa eso en la vida real, pero bueno, en la novela ese es el truco, me parece a mí, ¿no? Y Remil tiene que ser bestial cuando mata, cuando tiene sexo y a la vez y a la vez un tipo sofisticado al mismo tiempo, ¿no? Tiene que tener todas esas. Hay gente que se horroriza por esa por esos momentos, ¿no? Pero, A mí me y pasa gente en eso. general que se horroriza, muchos de mis lectores, de mamá, ¿viste? De la ternura, lectores de mi área más tierna, digamos, se horrorizan cuando leen las de Remil, pero bueno, la de Remil es el modo es ese modo de ver con crueldad la lucidez y lucidez la parte oscura, el lado oscuro de la luna, ¿no? Del poder. Jorge, La Traición, lo contaste recién, lo escribiste durante la cuarentena de 2020. Tu libro más reciente, Una historia argentina en tiempo real, te llevó más tiempo que La Traición. Mirá, Mostralo. No, bueno, mira, comparemos, mirá fíjate, qué ¿ves? es, Se nota ahí la mirá lo diferencia. que es. No sé Vamos cuánto pesa, pero vamos con lo obvio, Jorge, para la gente que a lo mejor todavía no lo leyó, la gente que a lo mejor todavía no lo fue a comprar a la librería, la gente que a lo mejor todavía no lo compró en formato digital o en el que sea conseguible. ¿Por qué es en tiempo real? Esa es la primera pregunta. bueno, porque yo estuve escribiendo durante 10 años, primero algunos textos públicos, muchos textos públicos, y después muchos textos privados, ¿no? Mientras ocurría el kirchnerismo. Mientras ocurría el kirchnerismo y mientras estaba la experiencia de un gobierno no peronista acechado por el kirchnerismo, ¿no? Eh, y el libro a ver, el libro es eso, todo eso junto que te acabo de decir. El libro es una larga crónica personal que es un striptease ideológico propio, ¿no? Ahora si quieres te cuento bien. Y después son un trabajo que es lo que más me llevó trabajo, que es rescatar textos que yo fui escribiendo, que son mis obsesiones, recortarlos y colocarlos de una manera que a vos te permita resignificarlos e ir en un viaje pasando por los últimos 10 años y viendo de nuevo, como si fuera en cámara lenta, con el VAR, para ver los detalles de las mentiras y los detalles de tantas cosas que sucedieron de nuevo. Hay un diario personal mío, como te dije, un diario donde yo llego a París y me avisan que explotó la Argentina y que mi madre hay que internarla por Alzheimer, ¿no? Al mismo tiempo. Está la muerte de mi madre. ¿Por qué está mi madre ahí? Porque mi madre bueno, digamos, para mí es un paradigma de la inmigración, porque mi madre era asturiana y la abuela de Cristina Fernández de Kirchner era un pueblo muy cercano a donde nació mi padre, de una aldea asturiana. Esa abuela la perturba todavía a Cristina Kirchner desde el más allá. Escribe de ella en el libro sinceramente, escribe en tweets, la nombra, y la nombra porque esa mujer, al revés que su madre y que su otra rama, venía del conservadurismo popular y del peronismo, esta asturiana le decía, yo vine con una mano atrás y otra adelante, y salí adelante con la cultura del trabajo y del esfuerzo, del mérito y del progreso. Y ustedes quieren el tutelaje del Estado. Ustedes quieren el tutelaje del Estado y quieren algo que no está bien. Entonces, viste, era alguien que la desafiaba a Cristina. Cristina toma partido por su otra familia contra esta familia, ¿no? De ahí deriva todo, porque había una grieta en el living de su casa, y esa grieta, con esa grieta vivió
operó, y por eso es alguien que no puede de ninguna manera eh, eh, generar políticas sin conflicto. El conflicto está en su infancia y nos odia. Odia a los hijos y nietos de inmigrantes, odia a la clase media pujante, trabajadora, realmente la odia. La detesta porque se resiste al tutelaje del Estado, y estos dos muchachos han vivido el Estado toda la vida, no conocen la vida real, no conocen la vida real, solo conocen el Estado. Así nos fue, así nos va, ¿no? Yo lo que quería, cuando Mariano Grondona se retiró hace Sí. 10 años, Fernán Seguín, el director del diario La Nación, me llamó y me dijo: quiero que hagas este artículo, que va al lado del de Joaquín Morales Solá. No puede ser un panorama periodístico común, tiene que ser, bueno, como era Mariano, qué sé yo, hacerlo a tu manera, ¿no? Ahora, yo entendí claramente que esa columna es de un escritor político. Y a partir de ese momento, lo que hice fue volver a estudiar. Volví a estudiar historia política, historia argentina, historia universal, sociología. Volví a leer y volví a meterme en la biblioteca, construí una biblioteca política a mi alrededor, y me permití siempre la idea de tener un estilo. Quise tener un estilo al escribir, no mira, un estilo, una estética, ¿no? Un modo, usar alegorías de la cultura, de la historia, de la filosofía, para explicar el presente, ¿no? Ese viaje fue un viaje impresionante, fue un viaje transformador para mí, ¿no? En muchos sentidos. Cuando yo te dije lo del striptease recién, yo aquí cuento que yo no hablo del kirchnerismo y del peronismo desde fuera, completamente. Yo estuve ahí y sé qué es eso, y por eso sé que es un peligro. Por eso sé lo que otros periodistas dicen: bueno, no, no, no. Yo estuve ahí. Yo sé lo que pensábamos. Yo sé lo imbéciles que éramos. Yo sé lo imbéciles que éramos, ¿no? Yo cuento eh, rápidamente que en mi casa mi tío abuelo era un caballero que quería, argentino, que trataba de aparecer como que era argentino y no español, Sí, ¿no? Porque mi abuelo creía que lo español era burdo, en cambio lo argentino era elegante, ¿no? Entonces, por ejemplo, a su hermano que quería tocar la gaita, lo hacía meterse en un sótano y tocar la gaita en la clandestinidad del sótano, abajo, ¿no? Cerrado, para que nadie se diera cuenta lo que sabía, que éramos gallegos, que éramos asturianos. Yo hablaba bable en casa, que es el lenguaje asturiano, en casa, a tal punto que cuando salgo al colegio me empiezan a pegar, porque yo hablaba bable y se burlaban de mí, empiezan a pegar. Mi madre, que nunca leyó a Piaget, me mandó a judo y pude zafar. Pero siempre me sentí un distinto, me sentí un extranjero en la Argentina. Y lo que ocurre muchas veces con los que se sienten extranjeros es que el modo de abrazar rápidamente el lugar es entrar por la puerta del nacionalismo. Se convierte uno no sé, en uruguayo por el nacionalismo, bueno, en boliviano, en lo que sea, uno ¿no? se adapta al lugar en el que está y abraza la parte más propia de ese país, ¿no? De alguna Quiere manera. ser rápidamente argentino busca el ser nacional y se mete en el nacional. Yo me metí por la izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos, siempre leía a mi maestro Sebrelli, ¿no? Pero yo me sentí seducido por Ramos, era de la izquierda nacional, acompañaba al peronismo, el peronismo era el proletariado, bueno, todas esas tonterías que pensábamos en su momento. Le hicimos la vida imposible a Alfonsín. Yo, por suerte, le pedí perdón a Alfonsín, en vida, ¿no? Persona. Él había leído Mamá y se sentía muy conmovedor, y yo le dije: mire, yo le hice cosas increíbles, huelgas, bueno, éramos unos imbéciles, verdaderamente, ¿no? Creíamos que nosotros éramos la izquierda con Luder, viste, que venía, y él era la derecha, bueno, toda serie de tonterías. Cuando yo era redactor de policiales, también, cometo el pecado que dice Borges que comete, es decir, tratando de entender el culto del coraje, de ser
encantado por el culto del coraje, que a él lo llevó a la exaltación del cuchillero, ¿no? A mí, ¿viste? Me llevó a la exaltación del mundo delincuencial, que me parecía muy de novela policial, ¿no? Y me parecía extraordinario. Y entonces leía a Zaffaroni, a Elias Neumann, a los ultragarantistas. Escribí incluso un libro sobre delincuencia juvenil, como ghostwriter, hasta que conocí a los delincuentes de verdad y en las cárceles de verdad. No hay nada más fascista que, que el mundo delincuencial, nada más fascista y darwiniano que ese mundo, un mundo cruel, siniestro realmente, ¿no? Es el mundo que quiere capturar batallón militante, ¿no? Y no hay nada más siniestro, reaccionario, que confundir la pobreza con la delincuencia y entregarle a los delincuentes vía libre para que además maten y perviertan con sus drogas a sus propios vecinos, ¿no? Porque el 80% de las villas miserias son albañiles, son gente de laburo y son las principales víctimas de los delincuentes, ¿no? Bueno, yo rompí con eso, así como cuando me fui a Neuquén, me pareció que Felipe Zapag era un líder impresionante, hasta que vi por dentro cómo funciona un feudo, cómo se apoderan del Estado, cómo se apoderan de los jueces, y cómo se quedan para siempre, es decir, cómo no hay posibilidad de derrotarlos, cómo la oposición es un mero sparring, que se lo puede derrotar de manera muy, muy rápida. Entonces, esas experiencias que yo las cuento en este libro, bueno, y todos los pensadores que llevan ahí. Yo volví a agarrar todos esos pensadores y los volví a leer de nuevo en estos años, ¿no? Hago un recorte justamente de esos para tratar de explicar, yo creo que está mal caracterizado el kirchnerismo, ¿no? Ideológicamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué está mal caracterizado? Porque algunos creen que es una mera versión del peronismo, otros creen que es una idea, bueno, que otros creen que es la centroizquierda. Es decir, hay una serie como de visiones naif y no se lo conoce verdaderamente. Yo lo que descubrí en estos años, redescubrí y releí, fue que aquí no es que la historia la escriben los que ganan. Aquí la historia la escribieron los que perdieron. La escribió primero Perón y Apol, ¿no? Por supuesto. Perón, el gran escritor de conciencias del siglo XX, no de libros, pero sí de conciencias. Y luego una serie de escritores, Jaureche, Calabrini Ortiz, John William Cook, Hernández Arregui, Jorge Abelardo Ramos, bueno, hay una serie de... todo ese relato que se va armando, todo este relato que se va armando, termina en los 70, ¿no? Jaureche, lo cuento en este libro, Jaureche va a enterrar a Scalabrini Ortiz y habla en el entierro y le dice, quédate tranquilo, porque lo que nosotros inventamos en la década del 30 hoy es el lenguaje de la política. Claro, crearon un argumentario, es decir, una serie de argumentos con el cual todavía y supersticiones con el cual todavía nos manejamos. Es decir, hay un gran relato que luego continúa en la postdictadura con Berbisky, con Página 12, con un montón de gente que le agregó, varios intelectuales nacionalistas, como el propio Horacio González, que fueron perfeccionando lo que yo digo que es el gran relato, ¿no? Que dominó, que realmente creó una hegemonía, más allá de que a veces había dictaduras militares o gobernaron los radicales. Básicamente, este es el gran relato hegemónico que no solo domina al votante peronista, sino que atraviesa toda la clase media argentina, no toda, algunos son resistentes, por supuesto, por suerte, ¿no? Pero es un relato tan hegemónico como el que instalaron otros escritores políticos en el siglo XIX. El siglo XIX es hijo de Sarmiento, de Alberdi, de Mitre, de otros escritores muy importantes. ¿Cómo? Era otro tipo de relato, pero no dejaba de ser un relato. Era un relato que llevaba a otro lado. Bueno, este relato es hegemónico. Yo creo que es el relato que institucionaliza desde el Estado el kirchnerismo, que lo lleva a las escuelas en muchos casos manejadas por militantes,
son fábricas, fábricas de regresistas, ¿no? Y de gente resentida, en muchos casos, porque le enseñan a los chicos, si vos no tenés algo, es porque otro te lo sacó, entonces empiezan a mirar con sospecha a cualquiera que tiene algo, ¿no? Sería muy largo de contar ese argumentario, pero ese argumentario es para mí el culpable de que la Argentina, desde por lo menos 1973 hasta la fecha, digo el 73 porque yo tenía 13 años, 14 años, y jugaba al fútbol con los chicos de la villa, no había Paco, de la Villa Dorrego, acá en Palermo, ¿no? No había Paco, no había violencia grande, teníamos 3% de pobreza, 3. Teníamos el índice de desigualdad de Dinamarca, estábamos ahí parejo con España. Nosotros veníamos bajando y España venía subiendo y nos estábamos encontrando ahí, ¿no? ¿Y qué pasó? Y bueno, creo que este relato se institucionalizó, fue ganando adeptos y nos llevó a esta terrible decadencia en la que nos encontramos ahora. Entonces yo quería, con todo esto, escribir un libro que recogiera todo lo que yo pensé, escribí en privado y en público, para tratar de crear una épica republicana, ¿no? Yo creo que crear un relato nuevo de épica republicana, otro país que frene lo que viene. Porque te voy a decir algo, va a haber un momento donde la Argentina va a llegar a un punto de no retorno, como en cualquier provincia. Santa Cruz, por ejemplo, que sigue siendo el modelo a seguir, hubo un momento de punto de no retorno. Es un momento donde realmente van quedándose con el Estado, van quedándose con los jueces, van quedándose con el sistema electoral, van pervirtiendo todo con subsidios, van comprando gente por arriba y por abajo, y hay un momento de punto de no retorno que ya no se le puede ganar las elecciones, que ya no hay alternancia, es de un partido. Este es el proyecto para la provincia de Buenos Aires y para todo el país de Máximo Kirchner, ¿no? Entonces está en juego si nos vamos a convertir en una autocracia decadente o si vamos a seguir siendo una democracia. Yo escribí este libro para tratar de crear una épica que nos defienda de ese punto de no retorno. Jorge, es una historia argentina en tiempo real. En la tradición te pedí que no spoilemos para que la gente vaya y lo lea. Acá la parte donde haces el corte básicamente la estamos viviendo todos porque esa historia sigue estando en tiempo real. Sí, absolutamente. La estás escribiendo vos ahora, que a lo mejor lo estás haciendo en privado, la parte que haces en público cuando publicás tus columnas. ¿Dónde estamos depositados ahora en el final de ese libro? No, este libro termina, en realidad había terminado, confieso esto, en el libro se cuenta como cuando gana el kirchnerismo, la última vez, cuando gana con Alberto Fernández, yo voy a ver a Fernández ahí, el director de La Nación, y le digo, no quiero escribir más la columna, porque mi columna fue para refutar todos los argumentos y las mentiras, y ahora vuelven las mismas, con matices, pero vuelven las mismas. Entonces no tengo más nada que hacer. Voy a aburrir a los lectores y no quiero aburrirme yo tampoco. Entonces estábamos Joaquín, Manuel Solá y yo almorzando con Fernández. Les dije, los dos me miraron horrorizados, y Fernández me dijo, yo entiendo que estás cansado, tomate 2 meses y pensalo. Este libro no hubiera sido posible si yo no hubiera dialogado con algunas personas, por ejemplo, con Jesús Rodríguez, hay muchos, están nombrados, ¿no? Que fueron como mis interlocutores importantes, ¿no? Jorge Sigal, Sebrelli, Luis Alberto Romero, qué sé yo, muchos, y también Alberto Fernández, que durante 8 años yo hablaba con él 1 o 2 veces por semana. Y no hablaba de lo que pasaba meramente en el presente, sino de ideología. Bueno, pero hablemos del peronismo. ¿Por qué se convirtió en lo que combatía? ¿Por qué está la casta esta multimillonaria? Bueno, y hemos discutido, y te digo, Alberto no tenía discrepancias conmigo en estos 8 años, en privado. No tenía discrepancias. Más o menos pensaba lo mismo. Después
le empezó a agarrar un verdadero encono personal con Mauricio Macri, y ya no se podía hablar con él, porque viste, el encono lo dominaba, así que no dejé de hablarle, y después lo vi que ya se iba con Cristóbal López, entonces dije, bueno, se volvió al kirchnerismo, no tengo más nada que hablar. Pero cuando él gana las elecciones, me llama, está contado acá, Sí. voy a almorzar a la Casa Rosada, y hablo con él mano a mano. Después de mucho tiempo, había leído las novelas de Remil en ese camino, ¿no? Así que cuento un poco eso. Como te darás cuenta, este es el libro más ambicioso de mi vida. Se van a encontrar con muchos textos que quizás recuerden que yo escribí, pero cuando los vean, como los coloqué, que fue lo más interesante, como los recorté, se van a dar cuenta que está todo resignificado, y es como ver una película de nuevo, muy, muy intensa, digamos, ¿no? Eh, Así que creo que es el libro más complejo y más apasionante de todos. El libro totalmente inesperado para mí, que no estaba en mis planes, ¿no? Así que bueno. Jorge, te tenemos unos últimos minutos más de la hora alocada, montones de preguntas, algunas tratamos Yo tengo tiempo, si quieren, Bien, te diría 15 minutos más tengo, ¿eh? No, no, bien, no. perfecto. Entonces, le damos, hay algunos que siguen la línea de lo que decías recién de Alberto. No te vamos a pedir que spoilees lo que fue ese encuentro, porque digo, eso es para ir y leerlo en el libro, pero sí juguemos un poco, No, si bueno. querés, a ser psicólogos, o en todo caso, vos que sos además novelista de Miurgos, ¿sí? Sí. Hay varios Albertos, hay un solo Alberto, son multiplicidades del mismo. Digo, ¿vos cómo lo analizás que lo conocés, además de ver la cuestión política de por medio? Yo creo que es alguien que fue cambiando mucho, y fue acomodándose camaleónicamente a distintas situaciones, digamos, ¿no? Creo que cuando estaba en el llano, en esos 8 años que lo había echado del peronismo, eh, digamos, estaba muy resentido con Cristina Kirchner. Te digo que era un lazarillo impresionante, porque tener a un tipo que sabe los códigos de adentro y que te los cuenta, es un privilegio absoluto, absoluto, ¿no? Jamás, así como no estaba en mis planes hacer este libro, no estaba en los planes de Alberto, ni en sus más increíbles sueños ser presidente de la República. Es alguien que iba por la calle y se encontró con un billete de lotería. cambió, cambió su vida y hizo lo que había que hacer para llegar a donde está. Ahora tiene un gravísimo problema, un enorme problema, porque resultó ser mucho peor gestor de lo que él, yo y todos creíamos que podía ser, ¿no? Había sido jefe de gabinete, bueno, en fin, tenía una experiencia en el manejo del Estado. Ha resultado realmente catastrófico en su modo de manejar. La primera que se da cuenta de esto es Cristina Kirchner, ¿no? Porque Cristina Kirchner no solo le recrimina, ojo, no solo le recrimina lo ideológico, que no sea más radicalizado, no, le recrimina que maneja mal las cosas, ¿no? Que maneja mal los tiempos, fíjate todo lo que hicieron mal el año pasado. Nosotros estamos por vivir un momento muy negro en la Argentina, ¿eh? Todo ese momento se compró el año pasado. Vos podés decir, no, la herencia, mira, yo te voy a decir algo, yo se lo dije a Alberto cara a cara. Dice, no, mi gran preocupación es la deuda. Pero, Alberto, le dije, el FMI, los acreedores, están preparados ya estaban preparados con Macri, y están preparados con vos para reprogramarte por 10 años la deuda. La deuda no es un problema. Hay un problema simbólico por ahí, para el kirchnerismo. No es un problema, es pesada, pero es llevable. Ese no va a ser el problema. El problema, le dije, va a ser la justicia, va a ser tratar de salvar a Cristina de toda esta causa. Bueno, pero él estaba tan confiado, era presidente nuevo, imagínate, creía que iba a poder manejar a Cristina, iba a poder manejar todo, ¿no? Ellos no arreglaron la deuda, con muy poco hubieran podido arreglar la deuda hace 8 meses, muy poco, y hubieran tenido además una señal, hubieran tenido créditos para inyectar, para hacer keynesianismo. Ahora quieren hacer keynesianismo de morgue, no sé, que es electroshock en la morgue, ¿entendés? El que Con nada. de Por Biden. supuesto que los grandes países tienen
en estos momentos tienen fondos anticíclicos o créditos o están y le meten guita al mercado para revivirlo. Y por supuesto, Biden hace eso, Merkel hace eso, y es lo que hay que hacer en momentos absolutamente desesperantes. Pero hoy, como vos no tenés plata y no procuraste por una cuestión simbólica, no le vamos a decir que no al fondo, qué sé yo, te quedaste sin guita. Después fuiste a comprar las vacunas a Putin y a China. Putin y China, perdón, te cagaron. Vamos a decirlo exactamente como fue. Putin y Xi Jinping te cagaron, es así. Y le dijiste que no para darle un negocio a alguien de acá, le dijiste que no a Pfizer, a Moderna, qué sé yo, bueno, y tomaste decisiones que son enormemente graves. Ya se sabía que en una segunda ola no llegábamos con las vacunas. Ya sabemos que va a haber un quilombo inflacionario monumental. Ya sabemos que vamos a un 50% de pobreza. Todo esto lo fabricaron el año pasado. Esto que acaban de hacer con las escuelas hoy, crearon de la nada una 125 y la perdieron. Y la perdieron. Es muy impresionante lo negligentes que son. Y además ella se convenció, Cristina se convenció, Cristina necesitaba convencerse que su último gobierno había sido bueno. Porque uno de los grandes dolores, ella quiso volver al poder por muchas razones, pero sobre todo por dos, para liquidar sus causas y para que se reivindique su último gobierno. Porque le duele muchísimo que digan que hayan dicho que fue un desastre. Y fue un desastre. Fue un desastre. Entonces ella se inventó a sí misma la idea de que votaron a Kicillof en la provincia de Buenos Aires y con eso lo que hicieron fue legalizar su último gobierno, ¿no? Entonces Kicillof tenía razón siempre. Entonces Kicillof está tratando de dictar la política económica en la Argentina. Kicillof es un fracasado completo de la economía. Es una aberración económica, Kicillof. Y hoy te digo que es el tipo que le calienta la cabeza a Cristina, es el que lo presiona a Alberto, es el que lo quiere echar a Guzmán, y es el gobernador que no gobierna, porque no gobierna la provincia de Buenos Aires, mentira que la gobierna, desastre gobernándola. Jorge. Bueno, perdón, me fui a la coyuntura pura. No, está perfecto y la gente lo está disfrutando mucho también. Yo también del otro lado aquí charlando contigo, voy leyendo lo que comenta la audiencia. Pensaba recién, ¿no? Algo que a lo mejor muchos también piensan ahora de los que están conectados en el Zoom. Vos hablabas de lo negligentes que son, ¿no? Sí. ¿No es increíble que siendo tan negligentes igualmente hayan logrado acumular tanto poder a lo largo del tiempo? Porque digo, uno ve las Bueno, cosas eso que es lo hacen. impactante, no, claro, eso nos devuelve a la idea de que aquí hubo una colonización cultural. Si no, sería imposible que volvieran. Es una colonización cultural de gente que dice, digamos, a ver, ¿qué pasó la vez pasada con las tarifas? El peronismo hizo dos veces lo mismo. El primer gobierno de Perón y el primer gobierno de Néstor Kirchner hicieron lo mismo. Se encontraron con una situación de guita importante y la repartieron rápidamente, explicándole a la gente que era para siempre. Y vivieron míticamente de esos dos momentos. ¿No? Si yo te digo, hay que ser malparido, si yo te digo a vos, la luz va a costarte un café con leche, para siempre, porque yo te lo aseguro. Hay que ser malparido, porque eso es mentira, es una mentira infame, y porque vos, creyendo esto, armás tu negocio en base a lo que yo te prometí. Y sí, entonces, claro, cuando vos venís y resulta que no tenés luz, que tenés que un déficit fiscal monumental, viene alguien, algún perejil, siempre, esto estaba montado para Scioli, para que Scioli pagara la fiesta. La pagó Macri. Macri lo que hizo fue levantar despacito el cepo ese de las tarifas y se lo llevó puesto. Hoy en las encuestas, los que más odian de Macri, lo que no le pueden perdonar es el tema de las tarifas. Porque, yo tengo familiares o amigos, tengo amigos sobre todo,
a quienes le digo, pero vos no sabías que en algún momento íbamos a tener que pagar la luz, el gas, con cualquier país. Y no, pero, y bueno, está bien. Entonces, digo, es una cultura de perversión. El populismo va pervirtiéndote. Imagínate a gente de clase media, pero después, y gente lúcida. Y eso va para abajo. Y gente que dice que, digamos, la opción por que haya cada vez más voto cautivo es fundamental. Lo que se va a jugar en estas elecciones es cuánto de voto cautivo y cuánto de voto castigo va a haber. Porque hay un gran malestar, pero a la vez hay mucha gente que depende de que siga ganando el kirchnerismo para seguir viviendo. Y muchos empresarios que están acostumbrados al peronismo, a los curros del peronismo, siempre quisieron, que votaron por Scioli, querían que ganara Scioli, que después estaban molestos porque el gobierno de Cambiemos les quería mostrar las reglas normales del capitalismo, y los tipos que son los machos del capitalismo en los off the record, resulta que no, está todo bien, pero pero la mía no la tocan, la mía no me la tocan. ¿No? Eso es una parte del empresariado argentino. O sea, cuando vos ves la realidad, el empresario, mucho, no digo todo, por supuesto, pero mucho del empresariado argentino está amoldado a la colonización populista. Ni hablar los sindicatos, ni hablar ni hablar el conurbano bonaerense, Es decir, han logrado avanzar con sus conceptos y comprando y detonando la iniciativa privada, y detonando y haciendo sospechosa a la clase media que progresa, y matándonos a impuestos, y han ido creando un monstruo, y bueno, ese monstruo, por eso es que yo digo que es una cuestión de relato, de cómo han construido las coartadas para hacer todo esto, ¿no? Y para quedarse con todo. Es decir, ellos quieren quedarse para siempre con todo para siempre. Este es el proyecto del kirchnerismo. No se me ocurre algo más peligroso que eso, verdaderamente, ¿no? Jorge, antes hablaste de Quiero Plaza de agradecerle mucho a todas las cosas lindas que estoy viendo ahí, que me escriben, les agradezco mucho, y cosas inteligentes que me están enviando y que yo veo en el chat. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo, sí, a la gente que está de otro lado. Jorge, hablaste antes de pasar los puntos de no retorno. Intuyo yo, vos me corregirás si estoy equivocado, que si trabajaste y publicaste una historia argentina en tiempo real que te ha llevado un montón de años, que es un libro extenso, que es una idea de un relato épico republicano, considerás que todavía no pasamos ese punto de no retorno. No lo llegamos, no. Sé que no tenés la bola de cristal porque ninguno la tiene. Si llegamos a pasar ese punto de no retorno, ¿nos vamos a dar cuenta o no? Sí, nos vamos a dar cuenta, porque hay que simplemente ver la historia de Santa Cruz, ¿no? O sea, primero se hicieron cargo del Estado, luego compraron a los jueces, tomaron con militantes el Supremo Tribunal de Justicia, cambiaron el sistema, llamaron uno por uno a los empresarios y los empezaron a quebrar, a muchos de ellos, les empezaron a comprar con amigos sus empresas, los pusieron de rodillas, empezaron a tener cada vez más subsidios para personas que cada vez dependían, tomaron gente en el Estado, ¿no? Aquí recordemos que el kirchnerismo tomó cerca de 2 millones de personas, solo el kirchnerismo, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, hay, digamos, un punto en que nosotros vamos a darnos cuenta si realmente no tiene vuelta atrás la autocracia, ¿no? Es decir, o tiene vuelta atrás. También es cierto que nadie sabe lo que puede pasar aún llegado el punto S, digamos, ¿no? Pero yo creo que estamos a tiempo de debatir. Yo no estoy con ningún partido político, por supuesto, soy un alma en pena, pero creo mucho en la gente, en ese 42% y más que se movilizó, que incluso se sintió huérfano el año pasado, frente a las salidas intempestivas
y este intento de utilizar el estado de excepción del kirchnerismo. Y esa gente salió y esa gente quiere el progreso y esa gente quiere aquel país bueno que yo relataba, que le decimos simplemente el país normal, ¿no? Muchas veces cuando me llaman de España me dicen, pero vos sos de izquierda, de derecha, de centro, nah, yo lo que quiero es un país normal. Después discutamos dónde está la centroizquierda, la centroderecha, pero primero tengamos una democracia, y creo yo que hay gente trabajando para una autocracia y gente trabajando para una democracia en Argentina. Y esa es la gran diferencia. Déjame decirte que también lo explico bastante detalladamente aquí. Yo siempre creo que la Argentina tiene como dos almas, ¿no? Que hay dos Argentinas como hay en España, como decía Machado, recogía Machado una vieja idea de las dos Españas, ¿no? Aquí también hay dos Argentinas, ¿no? Hay una Argentina que es cosmopolita, exportadora, y con gran iniciativa privada, creen en progresar. Hay otra Argentina que quiere vivir con lo nuestro, el compre nacional, más Estado, más impuestos, etc. Yo te diría que habiendo dos, que hay que hacerse cargo de que esas son dos Argentinas, ¿no? Y que lo que podemos aspirar es que las dos más o menos convivan. El único modo en que una no someta a la otra es que convivan. Que convivan es en una democracia, no es una autocracia. Autocracia es uno someta a la otra, ¿no? Y que se vayan alternando, porque, a ver, siendo totalmente sentido común, fuera de la ideología, un poco de las dos cosas hacen falta, un poco de Estado, un poco de mercado, un poco de, ¿no? Un poco de industria nacional sustentada, otro poco bueno, es decir, las dos cosas, ¿no? Con este movimiento que estoy haciendo. Bueno, esto es la alternancia de una democracia. Eso es lo que quisiéramos. Y nosotros quisiéramos que estuvieran adentro los otros. Por eso yo no creo en la grieta en los términos en los que se habla. La democracia borra la grieta porque integra a las dos partes. En cambio, la autocracia no integra, es de a uno, es un juego de a uno. No integra, somete. Entonces, la verdadera grieta que hay es entre los que creemos en la democracia y los que creen que tienen que hacer una revolución nacional, porque ellos no se dicen a sí mismos autócratas. Ellos se dicen a sí mismos, tenemos que hacer la revolución en paz. No hay ninguna revolución en paz. Ninguna revolución en paz. De índole político, institucional. No, no, no. Es una revolución, es o violenta, o aunque sea violenta en el sentido de sometimiento. Esto es lo que me parece que hay que luchar contra desesperadamente, y hay que luchar para que las universidades tengan otras voces, para que no haya militantes en las escuelas, que estén enseñándole a los chicos. Uno de los grandes críticas que yo le tengo a Mauricio Macri es que no creyó nunca en la idea de dar la batalla cultural. De eso estamos hablando, de dar la batalla cultural. Jorge, ya ahora sí estamos llegando a esos 15 minutos extra que nos habías dicho. Dos preguntas más, una para cerrar. Una es obvia y de ocasión, digo, yo sé que la tradición se consigue en todas las librerías. Una historia argentina en tiempo real también se consigue Sí. todas las Está desde el viernes. Sí, desde el viernes está en todas las librerías, sí. Ojalá que les guste y les sirva. Ya sabe de dónde conseguirlo. Y la otra, no hace falta después que te ates al canon o no, pero tendrás que decidir si Remil vuelve a aparecer. ¿Qué hizo o qué pensás que hizo Remil durante la cuarentena de 2020 en Argentina? Uy, no sabés las cosas que se me ocurrieron con eso, ¿no? Por ejemplo, casi seguro que salvó a Cristina Kirchner de que la agarraran a los barra bravas que llevó a la Casa Rosada durante el velorio de Diego Maradona, ¿no? Cada vez que pasaban cosas se me ocurrían y anotaba ideas, pero realmente no sé cuándo voy a volver a escribir sobre él. Pero si reaparece, se divirtió durante la cuarentena, Remil. Sí, se divirtió, sí. Yo me divertí. Yo viví en fase 1 durante un año entero, pero en mi biblioteca, mi mujer tuvo una neumonía no COVID, pero la hacía muy vulnerable, así que transmito todo desde aquí, transmito desde esta biblioteca, y escribo, vivo en esta casa, feliz, fase 1, perpetua, por ahora.
Jorge, te mandamos un abrazo muy, muy grande, la gente muy agradecida del otro lado, delante de nosotros también de Fundación Libertad. Muchísimas gracias, sé que son muchísimos, veo que son muchísimos, no sé cuántos son. Hay muchísimos, llegamos a tener 270 conectados o más, ahora hay unos 250, así que está toda la gente del otro lado poniendo mensajes en sus pantallas. Jorge, nos has otorgado una velada increíble con tus reflexiones que nos has compartido muy generosamente, así que nada más que agradecimiento de nuestra parte. No, el agradecido soy yo. Un abrazo a todos, a todos. Muchas gracias. Chau, chau. A Jorge Fernández Díaz, damos por finalizado este evento de Fundación Libertad, así que ha sido un placer de nuestra parte. Hasta la próxima, gente. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.